Seguramente estás buscando la mejor opción para poder convertir tu fotografía a color a una fotografía de blanco y negro de una forma impactante, profesional, que te conserve los degradados, que te brinde un resultado con el que te sientas satisfecho. Bueno, pues siendo así, déjame decirte que has llegado al lugar correcto. Estás aquí en el canal de Artevin. Mi nombre es Oscar Iván, soy fotógrafo, videógrafo y gamer. Tengo más de 15 años de experiencia y estoy aquí para compartir contigo mi conocimiento y la experiencia que he logrado acumular durante todo este tiempo. Y déjame compartirte que en menos de 6 minutos ya tendrás la información necesaria para poder aplicar todo este conocimiento a tu flujo de trabajo y lograr cosas impresionantes. Y si quieres ahondar más, recuerda que en este video voy a tocar 4 ejemplos, en los cuales vamos a ir viendo poco a poco algunos inconvenientes que se nos pueden presentar, cómo podemos optimizar el uso de la estrategia que te voy a enseñar, sino que también podrías saber cómo poder afrontar y solucionar algunos problemas que se pueden presentar haciendo este tipo de trabajo. Y de esta forma, sin extenderme más en este intro, te invito a que te suscribas, dejes tu like y vamos al paso a paso. Bueno, y primero quiero mostrarles la versión que estoy o que voy a utilizar de Photoshop. Entonces vamos a ir aquí donde dice acerca de Photoshop y vamos a mirar que estoy utilizando la versión 25.7 de Adobe Photoshop Beta. Una vez visto esto, vamos a trabajar sobre esta imagen. Realmente pues aquí ya he escogido, tengo varias imágenes porque el método que les voy a enseñar no es igual para cada una. Digamos que cada una tiene su personalidad y ahí es donde tenemos que empezar a identificar cada una de esas propiedades. Entonces vamos a ir al panel de capas, vamos a duplicar esta capa con Control J, vamos a dejar esta para el antes y el después. Vamos a trabajar sobre esta y dando doble clic voy a cambiar el nombre y voy a colocarle prueba 1. Listo. Entonces, una vez tenemos esta capa, vamos a la pestaña de imagen y aquí vamos a buscar esta opción que nos dice calcular. La vamos a escoger y con esta ventana es que vamos a trabajar. Oprimiendo la barra espaciadora de mi teclado y el clic izquierdo voy a poder mover la foto hacia donde yo quiera. En este caso voy a dejarla a este lado para poder trabajar con esa ventana a este lado izquierdo y que no me vaya pues a afectar la fotografía. Y para empezar vamos a ir aquí donde dice capa y vamos a escoger sobre la que vamos a trabajar. Recuerden, vamos a trabajar sobre esta que se llama prueba 1, entonces aquí vamos a escoger esta misma. Una vez que hemos hecho eso, vamos a empezar a jugar con los canales. Aquí tenemos un canal gris, rojo, verde, azul y tenemos un canal de transparencia. A medida que nosotros vayamos escogiendo cada uno de estos canales, pues la fotografía nos va a ir arrojando un resultado, que como les decía al principio, se aplica de una forma muy diferente según la fotografía, porque no todos los canales le sirven a las mismas fotos. Entonces vamos a empezar a jugar con el gris. Aquí estamos viendo que nos bajó un poco las altas luces, nos dejó esta imagen contrastada, es interesante, es bien dramática. Realmente este canal me gustó, pero vamos a seguir probando los otros canales. Tenemos este otro canal que es el rojo. Aquí lo que hizo fue recuperar un poco más las sombras y darle mucha más fuerza a las luces. Ahora vamos a ir al canal verde. Y este canal, que lo que yo estoy viendo aquí es que es como una combinación de el rojo y el gris. Porque me está dando, bueno, miremos, si yo escojo el gris me va a bajar un poco más lo que es las luces. Pero el verde me recupera un poco más esas luces. Pero no tan estallado como lo estaba haciendo este rojo. Y ese resultado me gusta, me parece interesante este verde. Ahora vamos a pasar al azul. El azul se parece mucho a este gris. Realmente es casi el mismo, solo que es sutil, pero lo cambia. Me gustó más este azul. Bueno, y ya para seguir, transparencia prácticamente me haría aquí me recuperó todo lo que son las luces, las levantó, pero las sombras también las recuperó bastante, pero no, es muy plana. Realmente, pues obviamente no me gusta. De todas, yo creo que me quedaría con la verde. La verde fue la que más me gustó.
Y recuerden que podemos ahora complementar. Acá donde dice origen 2, vamos a dejar nuevamente todo igual. Ya tenemos que la capa es la de prueba 1. Y miren cómo podemos combinar otra vez los canales. Ahora ya teniendo este verde seleccionado, podemos empezar a jugar nuevamente con todos estos canales y mirar los resultados. Si le damos con el gris, nos vemos que nos da unos negros muy fuertes. Si nos vamos con el rojo, me gusta, recupero la luz y me da un poquito más de información en los negros. El verde lo baja un poco, es un poco más dramática. Eso también me llama la atención. Miremos el azul, me baja un poquito más todavía las luces y obviamente si le damos a transparencia pues me la va a licuar, pero entonces eso no es lo que quiero. Yo me quedaría con el rojo. Aquí recuerden mucho que esto es a nivel personal y también según el trabajo que estén haciendo, porque pueden que estén buscando una fotografía mucho más dramática, entonces este verde les quedaría genial. Igual pues haciéndole unas variaciones, agregándole otras máscaras de capa, pues podrían hacer o complementar el resultado. Aquí lo que me gusta un poco es como el detalle que le da a los ojos. No sé si alcanzan a mirar, vamos a acercarnos un poquito. Miren la diferencia entre el rojo y el verde. Aquí me está ganando un poco más de información en los ojos. No sé, aquí en el rojo pues me la pierde. Pero aquí la resalto. Creo que era solo en el rojo. Tenemos rojo, verde. Y tenemos que el canal verde es el que más me resalta los ojos. Sí, me gustó por ese detalle me gustó. Me da una información en los ojos mucho más interesante que el rojo. Y bueno, para este ejemplo me voy a quedar con el verde. Entonces aquí tenemos, y para que recuerden, combinamos verde con verde. Aquí ustedes podrían jugar con los modos de fusión, pero pues en la experiencia que he tenido con esta opción de edición, el mejor siempre es el de multiplicar. Podrían bajarle la opacidad, pero bueno, esas son cosas que ya no deberíamos tocar. Igual que que invertir, que nos hace lo mismo, como si fuera un negativo. Entonces esto de pronto se podría utilizar para otras técnicas, pero por ahora lo vamos a dejar de esta forma. Entonces vamos a dejar esto así. Aquí en resultado le vamos a dar siempre al nuevo canal y ya vamos a ver por qué. Aquí le vamos a dar a OK. Vamos nuevamente a reencuadrar esta foto dejando oprimida la tecla de espacio y pues el clic izquierdo del mouse. Bueno, y como se habrán dado cuenta, aquí tenemos un color rojo. Según mi pantalla y mi monitor, pues aquí es un color rojo muy desaturado. De pronto la de ustedes puede variar un poco. Pero lo importante es saber que aquí tenemos un color. Entonces esto nos está diciendo que la capa tiene un canal seleccionado, pero es el canal que nos ha creado automáticamente la opción que le dimos de calcular. Recuerden, fuimos a imagen, le dimos a la parte de calcular y dijimos que el resultado nos lo botara en un nuevo canal. Entonces, este es el nuevo canal que nos ha arrojado. Y teniéndolo seleccionado, lo que vamos a hacer es oprimir Control A. Bueno, una vez que se nos ha copiado nuestra capa, lo que vamos a hacer es desactivar esta de arriba. Vamos a escoger esta y como están viendo nos está botando un color rojo. Lo que vamos a hacer para corregirlo es ir a la parte de canales y desactivar este canal alfa, que fue el canal nuevo que nos había creado. Entonces aquí ya tenemos esta capa corregida. Y vamos a activar esta nueva capa, que como están viendo fue la capa que se nos creó con la información del resultado que nosotros habíamos visto en la parte de calcular. Entonces a esta la vamos a renombrar blanco y negro y le vamos a colocar calcular. Y esto lo vamos a hacer para poder diferenciar, porque como les estaba diciendo, quiero mostrarles la diferencia de trabajar en una capa con esta técnica de calcular a hacerlo directamente con esta otra. Vamos a ir a esta barra de tareas, vamos a ir a la parte que dice blanco y negro, la cual nos está dando pues directamente Photoshop. La vamos a colocar aquí abajo y vamos a apagar el resultado que habíamos logrado antes
Y este es el resultado de ahora. Y la diferencia, pues como están viendo, es bastante grande, es abismal. Esto es un negro todo licuado, no tenemos casi degradados, al menos no muy notorios, ni tenemos ese contraste entre el blanco y negro bien interesante, sino que tenemos esta opción que nos dio Photoshop. Es muy diferente a esta otra opción que pudimos lograr en la parte de calcular. Y lo que podríamos hacer para complementar un poco esta foto es ir aquí a la barra de tareas, crearíamos una capa de ajustes de brillo, le subiríamos un poco. Esto ya dependería a nuestro gusto, pero a mí me gusta entre 25 y 20. Me gusta el resultado. Vamos a dejarlo en 20. Vamos a apagar esta capa y vamos a mirar que estamos ganando un poquito más de información en los blancos, resaltándolos más para lograr ese contraste. Amigos, esta sería la técnica de calcular con esta fotografía. Lo único que me restaría decirles en este punto es que si ustedes quisieran rescatar un poco alguna parte de un negro, si fuera el caso, simplemente lo voy a dejar para que lo conozcan. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos creado esta capa de blanco y negro que nos había creado Photoshop? Y como están viendo aquí, los negros están con bastante información, o sea, está mostrando, no están tan fuertes. Entonces, teniendo esta capa creada y teniendo estas otras dos que ya habíamos hecho, simplemente en esta blanca de blanco y negro haríamos una máscara de capa. Escogeríamos la máscara de capa y viendo que eso está en blanco, si yo oprimo la tecla P de teclado, la B de burro, ya se me va a escoger automáticamente esta herramienta que es la de pincel. Y voy a mirar que el color negro esté seleccionado porque aquí tengo un color blanco. Y teniendo la opacidad del pincel por ahí en un 20%, en 21 en este caso, y un flujo también del 19%, ustedes podrían empezar a recuperar información de algún lado. Aquí lo que hice fue a lo machetudo pintar sobre los ojos de la muchacha. Y simplemente es para mostrarles lo que podemos hacer. Si yo mantengo la tecla Shift oprimida del teclado y le doy clic izquierdo al mouse, voy a apagar esta máscara de capa que creé. Miren cómo aquí alrededor de los ojos de ella hay un negro o hay unos negros y cómo yo le pude recuperar esa información para darle un poco más de propiedad. Obviamente lo hice a lo machetudo, como les dije, fue algo ahí de rapidez, pero ustedes lo podrían hacer de una forma mucho más interesante y más profesional. Por ejemplo, si le dan a la tecla X del teclado, van a mirar cómo este negro se me cambia a blanco. Entonces, lo que hice fue cambiar los colores, simplemente oprimiendo X. Estos son pues las abreviaciones. Y yo podría empezar nuevamente a generar los negros. ¿Se acuerdan que había borrado un poco de negros para recuperar algo de información? Pues aquí ahora lo que estoy haciendo es agregarlos para que solo esta parte sea la que se vea afectada. Y van a mirar pues la diferencia de haberlo hecho. Si nuevamente mantengo la tecla Shift oprimida del teclado más el clic izquierdo del mouse, apago la capa y miro cómo ahora ya no está afectando casi a todos, sino solo a esta parte de acá. Entonces simplemente subámosle un poquito más el flujo y la opacidad. Vamos a recuperar casi todos los negros que hayamos quitado de esta parte. Ahí ya lo recuperamos y bueno, ahí ya pueden ver la diferencia. Solo estamos afectando esta parte izquierda de este ojo. Recuperando un poquito más de información. Y de esa forma se está haciendo un poquito más parejo. Pero bueno, eso ya es según lo que cada uno vaya a realizar, el proyecto que tenga y pues los gustos personales. Aquí simplemente vamos a ver el resultado
la capa de blanco y negro que nos creó aquí en la barra de tareas o con la que acabamos de crear nosotros con la parte de calcular. Y obviamente esta foto está mucho más interesante. Ahora pasemos a otro ejemplo. Miremos esta otra fotografía. Como ya saben, vamos a darle control J. Vamos a apagarla. Vamos a escogerla. Vamos a renombrarla. Coloquémosle prueba 2. Teniéndola seleccionada, vamos a ir a la parte de imagen. Vamos a darle en calcular. Teniendo oprimida la barra espaciadora del teclado y el clic izquierdo del mouse, voy a reencuadrar mi fotografía y voy a trabajar nuevamente con esta ventana que se abrió. Entonces en la parte de la capa voy a trabajar con prueba 2 y vamos a empezar a jugar con los canales. El gris me gustó, el rojo no me gusta porque me la estalla, el verde y el gris me sigue gustando más el gris, el azul me gustó, el azul me gustó muchísimo. Y me voy a quedar con esta azul. Y aquí vamos a ver con qué lo podemos combinar. Aquí miren que el rojo que me estaba estallando arriba, aquí ya me está recuperando un poco más de información y me gusta. Aquí ya me bajó más las luces. Azul con azul. Yo me quedaría con el azul y el rojo. Y como les digo, pues esto es un gusto personal. Entonces recuerden, ya encontré. Y bueno, vamos a hacer aquí el recuento. Aquí estoy utilizando azul y rojo. Recuerden que en la capa anterior utilicé verde y verde. Pero aquí ya estoy utilizando pues otra combinación de canales. Entonces simplemente vamos a ir a la parte de canal. Teniéndolo escogido, vamos a darle control A para seleccionarlo todo. Después le damos control C para copiar el canal. Vamos a capas, le damos control B. Y una vez que se nos ha copiado esta propiedad, vamos a ir a la prueba 2, vamos a canales, apagamos alfa 1. Y ya tenemos la información. Que habíamos logrado con la parte de calcular en esta nueva capa, la cual vamos a llamar nuevamente blanco y negro, pero para que no hacerlo tan largo, coloquémosle blanco y negro calcular. Y así lo hacemos más abreviado. Listo, tenemos esto. Vamos a crear nuevamente en esa barra de tareas la opción que nos dice blanco y negro. Vamos a ir al panel de capas y vamos a mirar la diferencia. Tenemos este blanco y negro que fue el que nos creó Photoshop con la opción que ya nos da en la barra de tareas. Y este fue el que logramos con calcular y pues nada que ver. Aquí tenemos un blanco y negro con grises, con negros, con sombras, con iluminaciones, con luces medias, muy interesante, muy bonito. Lo que les había dicho antes, si quieren rescatar alguna sombra, simplemente van a ir acá, le van a ir a dar máscara de capa, teniendo la escogida, van a escoger el pincel, van a jugar con el tamaño. Eso lo pueden variar con la tecla control oprimida y el clic derecho oprimido y pueden variar pues el tamaño del pincel. Aquí tenemos blanco, entonces necesitamos que esto sea negro, le vamos a oprimir X, ya lo tenemos. Vamos a bajarle la opacidad y el flujo. Y digamos que yo quisiera recuperar información de un lugar que sea como visible, no sé, de acá. Entonces empezaríamos a pintar. De pronto si quisiéramos recuperar un poco más del cabello para que esas luces fueran un poquito más intensas, podríamos empezar a pintar sobre ellas. Acá sobre este negro que está bastante perdido. Recuerden que como escogimos una opacidad pequeña y un flujo también de valores bajos, entonces cada vez que nosotros vayamos dando clic, él va a ir pintando y agregando sus valores. Entonces cada vez va a ir siendo más intenso. Eso es para que cada uno vaya logrando lo que desee conforme a lo que necesita. Como están viendo aquí en esta pantallita ya se nos creó aquí como una silueta y ya nos estaba diciendo qué era lo que estábamos impactando y cómo lo estábamos impactando. Entonces para mirar los resultados simplemente oprimimos la tecla Shift, le damos control izquierdo
y así miramos qué impactamos y cuál es el resultado de antes y cuál es el de ahora. Y como estaban viendo, lo que hicimos fue rescatar un poco de información de esos lugares. Bueno amigos, este es el resultado con calcular, este es el resultado de si lo hiciéramos directamente con Photoshop en su opción de barra de tareas. Obviamente este es mucho más interesante. Y vamos a pasar a estas otras dos opciones. Esta vez no me voy a quedar a detallar cada paso, simplemente lo voy a mostrar para que vean los resultados y con esto terminaríamos esta parte. Entonces vamos a esta foto, lo que voy a hacer es duplicarla. Voy a ir a la parte de imagen, calcular, voy a reencuadrar, voy a buscar la opción, primero voy a mirar que la capa que esté seleccionada es la capa 1 y vamos a empezar a jugar con el gris, rojo, verde o azul. Me gusta el azul y lo voy a combinar con el gris, rojo, verde y azul. Lo voy a combinar con el rojo y este es el resultado que para esta fotografía me gusta, azul con rojo. Nuevo canal y le voy a dar a OK. Voy a ir a la parte de canales, voy a escoger este, le voy a dar control A, control C, voy a ir a la parte de capas y le voy a dar control V. Aquí voy a apagar este canal que no necesito y nuevamente tengo este resultado que sería muy diferente a este resultado. Nada que ver, este es mucho más interesante, tiene un poco más de sombras y está mejor. Ahora pasemos a esta otra que sería la última, lo mismo, le vamos a dar control J, vamos a ir a la parte de imagen, calcular, vamos a escoger la capa 0 que es copia, vamos a empezar a jugar con gris, rojo, verde o azul. En este punto me voy a quedar con el verde y creería que lo voy a combinar con, me gusta el rojo y lo voy a dejar combinado con el rojo. Nuevo canal, le voy a dar aquí, voy a dar control A, le voy a dar control C, esta vez lo voy a apagar directamente desde acá, voy a ir acá, voy a darle control V y ya lo tengo aquí agregado. Y simplemente para mirar la diferencia voy a darle a esta parte. Miren qué hermosa fotografía. Bueno, y como pudieron ver, les he dejado un tip de oro, una información que los profesionales usan, que los que queremos lograr unas fotografías impactantes usamos, uno de varios, pero este es uno de los más óptimos y que nos brinda un resultado muy interesante. Y ahora lo tienes a tu mano y a tu alcance para que lo puedas poner en acción. Comparte tu experiencia y también déjanos tu opinión. Si hay algún otro comentario que pueda complementar esta información que te he dado, seguramente la comunidad va a leer tus comentarios y va a estar muy agradecida de poder interactuar y entre todos lograr nutrirnos del conocimiento y de la experiencia que hemos logrado hacer y compartir. Así que nada, recuerda suscribirte, deja la campanita, deja tu comentario y deja tu like. Nos ayudas a crecer y tú sigues aprendiendo. Gracias por quedarte y nos vemos en un próximo video.